¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? El día de hoy quiero que hablemos de un tema interesante. Vamos a hablar sobre la familia, vamos a hablar sobre el estereotipo de familia y vamos a hablar sobre lo que no te cuentan de la familia en cuanto a la parte económica y social. Para entender más este video, vamos a hacer un paralelismo con la serie televisiva Malcolm. Comencemos. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de un estereotipo, un grupo de personas que es formado por una pareja, en la cual está formada por lazos legales o religiosos, y convive y tiene un proyecto de vida en común, sea tener hijos y hacer que estos prosperen. Ahora partamos a la realidad. Hay muchas familias, hay familias que son pobres, hay familias que sobreviven con lo básico. ¿Y a qué va esto? La familia siempre ha sido el eje de nuestras sociedades, pero desde la Segunda Guerra Mundial se creó el estereotipo de la típica familia americana, donde el padre es el proveedor, un hombre responsable, la cabeza de hogar, la madre es una persona llena de amor y comprensión y debe cuidar de sus hijos, los cuales son pequeños, los cuales deben crecer y ser útiles a la sociedad. Básicamente es algo que en todos los países está muy bien enseñado. Pero ¿a qué va esto? Va a que las familias no siempre son perfectas. Y la televisión, las series, las películas han demostrado eso. La familia que vamos a analizar hoy es la familia de la serie Malcolm. Esta es una serie televisiva la cual duró 7 temporadas. Su primer capítulo fue en el año 2000. Esta serie de televisión cuenta la familia, la cual está integrada por el padre, la madre y 4 hijos, los cuales el mayor, por ser el más grande, ya puede irse de su casa y dejar a su padre y a su madre y a sus hermanos tranquilos. El padre tiene un empleo el cual es remunerado y aún así no alcanza. La madre tiene que trabajar en un supermercado y los hijos, a pesar de ser jóvenes y no tener de pronto como carencias morales, entre comillas, están al margen como de la ilegalidad, casi ser delincuentes juveniles, porque hacen muchas travesuras. Ahora partamos de esto. Esta familia representa a una familia a la cual los ingresos no alcanzan. La familia siempre está metida en problemas económicos, en problemas también sociales, y lo llevan a un extremo. O sea, el estereotipo de la familia americana, de la familia modelo, basado ya en una familia un poco más realista, pero al extremo. Un padre despreocupado, una madre controladora y unos hijos que realmente no ayudan en el hogar y tampoco se meten en asuntos muy buenos. Siempre tratan de hacer travesuras y siempre tratan de fastidiar y salirse con la suya. Ahora, ¿a qué va esto? Va a algo muy sencillo. La familia como tal no es una familia modelo. Y partamos de esto. ¿Por qué las familias hoy en día no prosperan? Y más, digamos, esta familia televisiva. Fácil, porque el dinero no alcanza. ¿Y por qué el dinero no alcanza? Porque todos tenemos algo que se llama umbral de pobreza en nuestros países. En nuestros países, vamos a hacer un ejemplo. En Estados Unidos, el umbral de pobreza o el ingreso mínimo que debería tener una persona para dejar de ser pobre sería aproximadamente unos $3,000. Pero en nuestros países de Latinoamérica, aproximadamente, para ser un país en desarrollo, unos países en desarrollo, el ingreso debería ser aproximadamente de unos $500 mensuales para que una familia sobreviva y tenga alimentos en su mesa, tenga todas las cuentas pagas de servicios públicos,
puedan hacer actividades y les permita ahorrar un poquito, un poco, mínimo, algo mínimo. Y ahora vamos a la realidad. ¿Qué pasa con las familias de Latinoamérica? Digo de Latinoamérica porque pues es lo que yo conozco. Aproximadamente están ganando o menos de $500, aproximadamente es 400, 300, $200, aproximadamente, a veces hasta menos, y aún así tienen muchos hijos. Bueno, ahora hablemos de por qué las familias son pobres. ¿Por qué son pobres las familias tanto en la serie televisiva y en la vida real? Muchos dirán, no, pues entre más hijos, pues hay más capacidad adquisitiva, bueno, no adquisitiva, sino más mano de obra, más capacidad para trabajo. Es cierto, pero no siempre es así. Pasa que en muchas familias los hijos, no todos pueden trabajar, o no todos trabajan. Aproximadamente el problema tampoco es eso. También hay una cultura, no solamente en países de Latinoamérica, sino a nivel mundial, de que las familias se vuelven consumidoras. Las familias piensan simplemente en aunque estén ganando poco dinero, el poco dinero que está en su poder lo gastan en sobrevivir. Y lo mínimo que tuvieran o que llegue a su poder no lo ahorran, sino lo tienen que gastar tomando alcohol, haciendo fiestas o en gastos innecesarios que realmente no valen la pena a futuro, no les van a brindar ningún tipo de bienestar. Un ejemplo, si yo tengo una familia, sea una familia trabajadora, sea una familia que es, digámoslo así, padre y madre son obreros y los hijos tienen que estar estudiando y aún así no alcanza el dinero. Si ambos ahorraran y compran un carrito de hot dogs o compran algún tipo de negocio ambulante para que los hijos trabajen, aumentarían los ingresos del hogar y es posible. Pero ¿por qué no pasa esto? Porque los hijos no siempre, pero en muchas ocasiones se meten en problemas, hay gastos inesperados que hacen que el ahorro programado, el ahorro que ya se tenía, desaparezca. No lo digo que esto siempre pase, porque desafortunadamente muchas familias, y lo he visto en estratos muy bajos, en clases bajas, la casa se puede estar derrumbando, pero hay un muy buen televisor, un muy buen equipo de sonido y la nevera o el refrigerador, hay cerveza, hay alcohol. Entonces también es la mentalidad y la forma de pensar de muchas familias. Es respetable, pero a futuro, ¿será que eso funciona? No, ustedes saben que no. Entonces, ¿a qué va esto? ¿Por qué todas las familias son así? ¿Por qué todas las familias son pobres? ¿Por qué todas las familias, a pesar de tener varios integrantes de las familias, son, por decirlo así, de clase baja y no pueden prosperar? Muy sencillo. Porque las familias, no todas, no están aptas para sobrevivir. Me explico. En esta serie Malcolm es la típica familia con problemas financieros, que tienen que ahorrar. Aún así, sus hijos tienen dotes. Los hijos, uno es inteligente, matemáticamente hablando. Esas habilidades le van a servir en el mundo. Y es una persona superdotada. Otro de sus hijos, a pesar de ser catalogado como tonto, le gusta la cocina. Y aún así, sus talentos son desperdiciados. El hijo menor le encanta la música. Y aún así, tampoco su potencial es aprovechado. ¿Por qué no es aprovechado el potencial? Porque ninguno de esos potenciales puede ser exprimido o potenciado en un hogar de recursos muy bajos. Entonces, aquí voy a lo siguiente. Es algo interesante. A pesar de que tú tengas unos dotes o unos talentos, no garantiza el éxito económico y prosperar en una sociedad como la que estamos en este momento. Entonces, ¿a qué voy a esto? Si nuestra sociedad nos enseña a que seamos consumidores y a que tengamos muchos hijos,
es muy probable que vayamos al fracaso económico y muy posiblemente al fracaso social. ¿Por qué? Porque no todas las personas están aptas para tener hijos, no tienen los recursos, no tienen la paciencia tampoco para tenerlos, para educarlos. No pueden ayudarlos como se merecen porque hay talentos en todos nosotros que no son explotados. Entonces, el trabajo duro es muy interesante porque sirve para mantener a la esposa, a los hijos. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo no es suficiente? Cuando los gastos y las deudas crecen. Muy sencillo. Pues obviamente estamos en un umbral de pobreza. Los hijos, a pesar de no tener recursos, pues simplemente no pueden explotar sus talentos, no pueden salir adelante, terminan algunos siendo delincuentes, algunos ya cuando crecen en empleos mal pagados y lo que hemos visto, muchas madres solteras son abandonadas por sus parejas, no por el simple hecho de que me abandonó, sino porque la convivencia en el hogar es tan terrible y hay tanto maltrato físico y psicológico que esas relaciones se separan o se destruyen por la toxicidad de ambos. Y más que todo por los problemas, porque si no hay dinero, no hay tiempo, no hay nada para poder crear ese ¿cómo decirlo así? Ese estereotipo de familia. Obviamente la familia ideal no existe. O bueno, existirá, pero solamente en círculos sociales muy altos, donde fácilmente si tú tienes tu pareja y tu pareja tiene hijos y cada uno de tus hijos tiene un talento específico, van a poder contratar tutores privados, van a poder explotar esos talentos y eso garantiza que los hijos de esas personas tengan un futuro mejor o las probabilidades, porque eso tampoco lo garantiza, probabilidades de un futuro mejor. En cambio, una familia que a duras penas tenga 3 comidas al día, a veces una sola comida al día o 2 comidas al día, y a duras penas pueda, así decirlo de una forma muy básica, no tenga para hacer nada recreativo, a duras penas tengan que trabajar 12 horas para poder ahorrar e irse de vacaciones. Son familias que están al margen, o están en la pobreza o están al filo de la pobreza, porque no es que sean pobres, están al filo porque no pueden ahorrar y no pueden tomar mejores decisiones, no pueden, todo su dinero, todo lo que trabajan mensualmente y anualmente se va en los gastos del hogar. Ya me están entendiendo, o sea, el potencial o la capacidad adquisitiva no funciona porque hay muchas deudas y la capacidad de endeudamiento de las familias, entre más pasa el tiempo, empeora. Pues obviamente habrá personas que vendrán de hogares humildes y muy pobres y dirán que no siempre es así, y tienen razón, pero también me van a asegurar que cuando hay trabajo y cuando hay un comercio que te permite prosperar, eso ayuda mucho, pero cuando estás en una zona desértica donde no hay nada, he ahí el problema. O cuando el comercio, cuando el mercado donde tú estás trabajando, tu familia, en caso de que tengas una pareja o seas divorciado o tus padres hayan sido divorciados, te garantizo que si el mercado o los negocios están mal, de ahí para abajo todo anda mal, porque cuando el dinero escasea, se acaba el amor, se acaban los amigos, se acaba la estabilidad. Entonces la sociedad te va a vender: ten hijos, sé próspero, trabaja duro para mantener a esos hijos. Pero no te cuenta que para mantener a esos hijos vas a tener que trabajar 12 horas diarias, 24/7, o sea, 24 horas, 7 días de la semana. Vas a tener que trabajar y no va a alcanzar el dinero. Y pues todos dirán: no, pero en un hogar moderno la mujer y el hombre trabajan. Es verdad, pero no siempre eso garantiza la estabilidad laboral y la estabilidad económica y la estabilidad social, la estabilidad emocional, porque, seamos sinceros,
estas familias ya no son lo que eran antes. Antiguamente una familia con el salario del hombre podía subsistir fácilmente. Hoy en día no. Hoy en día las familias tienen problemas y tienen deudas y nunca salen de esas deudas. De hecho, las deudas crecen tanto que hasta a veces algunos hijos las heredan. No heredan bienes, heredan deudas. Bueno, en fin, espero no alargarme más con este video y se haya entendido. Te mando un abrazo. Espero que te suscribas al canal, activa la campanita y te mando un saludo muy grande. Gracias por seguirme. Si quieres que se siga subiendo material como este, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho y te mando un abrazo y un saludo. Hasta luego.